nuestro próximo invitado, que es Ezequiel Pericini, que además mañana estará participando en una charla debate de la Universidad Nacional de Avellaneda. Buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Cintia, Santiago, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, Ezequiel, ¿querés comentarnos un poco rápidamente cómo fue tu experiencia en la flotilla? Un poco ahí estuvimos leyendo algunos artículos, pero bueno, queremos escucharte cómo fue también esa experiencia y también el cruce o el estar cara a cara con los sionistas genocidas ahí cuando los retuvieron y cuando los agarraron en contra de su voluntad. No, primero y partir ratificando lo que decías previamente, de que el acuerdo de paz de Trump con los gobiernos árabes no ha traído paz en Palestina, sino que Israel lo sigue violando de manera sistemática, ya ha asesinado a más de 260 personas y realizado más de 50 fusilamientos y bombardeos en territorio de Gaza, por lo que ante el inminente invierno se hace necesario sostener la movilización porque el genocidio continúa. Trump busca una nueva fase de colonización y repartirse el territorio histórico con las potencias imperialistas e imponer un gobierno encabezado por Tony Blair con el cual buscarían evitar la autonomía y la autodeterminación del pueblo palestino y su legítima resistencia. Pero Netanyahu no ha triunfado, la resistencia no ha sido vencida, es por eso que la movilización internacional de la que formó parte la flotilla global Sumud debe seguir escalando hasta conquistar una Palestina única, libre, laica, democrática y no racista desde el río Jordán al mar Mediterráneo. Esas son las reflexiones iniciales, porque la flotilla global Sumud fue la expresión internacionalista de solidaridad con el pueblo palestino más importante de los últimos 20 años. Teníamos el objetivo de construir la flotilla más grande de los últimos años y creo que así lo logramos, siendo un éxito político muy importante porque logramos potenciar la movilización de los pueblos del mundo en solidaridad con la resistencia palestina y creemos que ese éxito político es rotundo, a pesar de que nuestro objetivo material, el de llevar ayuda humanitaria para romper el cerco hambriador, el bloqueo con el cual Israel utiliza el hambre como un método de guerra para la limpieza étnica y el genocidio, no pudo ser cumplida porque el 1 de octubre efectivamente fuimos detenidos, secuestrados ilegalmente y trasladados al puerto de Asdod para luego ser encarcelados en la cárcel de máxima seguridad de Ketchum. Y aparte con súper violencia, porque les vendaron los ojos, en una parte de un artículo leí también, los amaniataron, o sea, sumamente violentos, y encima los trataron de terroristas, cosa que ya no sorprende porque cualquiera que se oponga a este genocidio es calificado inmediatamente de terrorista o colaboracionista con el grupo de resistencia con el cual no todo el mundo piensa de la misma manera, ni todo el mundo entiende en sí el carácter de esta situación, pero sí todo el mundo quiere apoyar a Palestina y no sentirse terrorista. La verdad es que, bueno, ha sido una misión igualmente por la cual también merecen las felicitaciones, porque también se hizo muy visible internacionalmente por esto mismo que decían. Hubo un seguimiento por muchas personas que estuvieron pendientes de la transmisión que se hizo de los días que iban pasando la flotilla y también las peripecias en alta mar, bueno, todo eso que está inherentemente en la situación. No te presenté correctamente, Ezequiel, porque sos legislador también de la izquierda socialista, sos de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Fui legislador en la provincia de Córdoba por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda desde el año 2015 al año 2019. Luego me fui a cumplir tareas militantes en Perú y luego en Chile, viviendo en Santiago de Chile. Y bueno, estoy en Buenos Aires hace un año y fui parte de la flotilla global Sumud como el aporte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, la UITSI, de Izquierda Socialista. Por eso juntos participamos con mi compañero Juan Carlos Giordano, diputado nacional en la actualidad por parte del Frente de Izquierda, porque consideramos que la lucha del pueblo palestino y la pelea por su libertad es tarea de todos los pueblos oprimidos del mundo. Es por eso que en la flotilla global Sumud, cuando llegamos a Barcelona el 27 de agosto, nos preparamos en grandes plenarios para asistir a distintos escenarios posibles. Y esos entrenamientos los hicimos en el Salón de las Brigadas Internacionales de la UGT de Barcelona, de Cataluña,
que fue el recinto en donde se capacitaron y entrenaron las brigadas internacionalistas que enfrentaron al franquismo en la década del 30, demostrando que la flotilla Global Sumut retomaba las mejores tradiciones y expresiones de los pueblos del mundo, de la clase trabajadora, para brindar una solidaridad activa, permanente, con el pueblo, en este caso, con el pueblo palestino y gazatí. Bueno, te felicitamos por tu internacionalismo persistente. Muchas gracias Santiago. Fue un orgullo y una responsabilidad, porque en esos escenarios de entrenamiento nos preparábamos para distintos escenarios, sabiendo que la interceptación y la detención era el más probable, porque desde un primer momento el ministro de Seguridad de Israel, Ben-Gvir, nos tildó a nosotros y a todo el conjunto de la flotilla como una organización terrorista, y amenazó con tratarnos como terroristas y encarcelarnos. Sin embargo, participamos personas y activistas de 50 países, llegamos a ser 52 embarcaciones cuando llegamos a las costas de Grecia, superando distintos inconvenientes, desde los climáticos, los burocráticos, superando también los ataques de drones, porque nuestro objetivo de llegar a Gaza era inquebrantable. Y fuimos muy respaldados por la movilización de los pueblos del mundo, y recibimos con muchísimo afecto y con muchísima emoción las enormes movilizaciones que se desarrollaban en el Estado español, con las que buscaban frenar la Vuelta Ciclística de España, la actividad deportiva más importante del Estado, con el objetivo de repudiar la presencia del equipo de Israel. Y obviamente sentimos un espaldarazo muy potente cuando se realizó la histórica huelga de los portuarios en Italia, y una movilización en 58 ciudades de Italia que rápidamente se extendió a toda Europa, demostrando que los pueblos del mundo han elegido un bando en este combate, y han elegido el lado del pueblo palestino, el lado del pueblo oprimido, porque el genocidio televisado ha demostrado para siempre que Israel no es una democracia progresiva para los pueblos del Medio Oriente, sino que es un enclave imperialista que desde hace 80 años utiliza métodos de guerra civil, métodos nazis en contra de la población árabe de Palestina, con el objetivo de aplicar una limpieza étnica, un genocidio que ha reconocido y ha tomado el repudio de la movilización de los pueblos del mundo, aplicando un aislamiento sin precedentes, cada vez mayor, con Netanyahu y el Estado de Israel. Pero, lamentablemente, los gobiernos y la diplomacia capitalista y cobarde del mundo no hace más que dar declaraciones. Es por eso que la flotilla Global Sumut decidió pasar a la acción, para demostrar a los pueblos del mundo que se solidarizan con Palestina que sí podemos triunfar. Ezequiel, ¿qué está evidenciando esta situación además a nivel legal internacionalmente? Esto de que, ¿cómo puede ser que cualquier Estado que comete alguna irregularidad es inmediatamente avasallado por sistemas internacionales, inclusive en algunas elecciones donde se les busca tildar de fraudulentas, mandan un montón de veedores y resulta que la entidad sionista puede hacer cualquier cosa, incluso atacar en aguas internacionales, asesinar, como lo hicieron con los turcos en 2010, en aquella flotilla también que llevaba ayuda humanitaria? ¿Por qué se da esta situación y qué se viene de acá en adelante en el plano legal internacional? ¿Qué es lo que se está buscando desde el imperio para todos los pueblos del sur o todos los pueblos oprimidos? Desde su creación como enclave imperialista, el Estado de Palestina, luego de la Nakba de 1948, contó con el respaldo de todos los gobiernos del mundo y de la diplomacia imperialista para crear un Estado judío en un territorio que no le correspondía, que estaba habitado desde hace siglos por el pueblo árabe y palestino, con el objetivo de imponer en el Medio Oriente un portaaviones que garantice el control político, militar y económico del imperialismo norteamericano en Medio Oriente, ante las crecientes movilizaciones que buscaban la liberación y la autonomía y autodeterminación de los pueblos y las naciones árabes. Desde ese momento ya han pasado 500 años de capitalismo, con el cual la Revolución Francesa había prometido fraternidad, igualdad y libertad. Ha pasado la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones, la Segunda Guerra Mundial, la ONU, y es realmente una atrocidad de la humanidad
que en pleno siglo XXI exista una nación en Medio Oriente a la que no se le garantiza su autodeterminación y su libertad, que se utilicen métodos genocidas para seguir sosteniendo una ocupación racista y un apartheid sobre el pueblo palestino, demostrando que esto no es un hecho aislado, sino que el genocidio en Palestina es la expresión más decadente del imperialismo capitalista y su crisis mundial y crónica, demostrando que los grandes capitalistas están dispuestos, y los gobiernos, están dispuestos a utilizar cualquier método para resolver su crisis. Este sistema que solo trae hambre, miseria, destrucción del ambiente, también nos ofrece genocidios y asesinatos. Es por eso que se ve como esta expresión de la contraofensiva trampista de la ultraderecha y del imperialismo en Gaza, como la expresión más fuerte, que cuentan con la impunidad de todos los gobiernos, esa complicidad que le da impunidad por la cual pudieron secuestrar a 500 personas de 50 países en 50 barcos y secuestrarlas de manera ilegal para encarcelarlas en la cárcel de Kerch, como nos sucedió a nosotros, participantes de la flotilla Global Sumut, pero también están realizando bombardeos repudiables en el Caribe, bombardeando extrajudicialmente embarcaciones pesqueras, o sostienen el genocidio y las masacres en Sudán, o grandes enfrentamientos en el Congo con el que buscan sostener el saqueo de los recursos naturales, profundizar la colonización o semicolonización de los países, controlando directamente gobiernos o utilizando gobiernos cómplices que en nombres a veces del progresismo siguen sosteniendo política, ideológica y económicamente al Estado nazi sionista de Israel. Es por eso que de la flotilla Global Sumut permanentemente exigimos la ruptura de todas las relaciones económicas, políticas y diplomáticas, deportivas, culturales, artísticas, de todo tipo, con el Estado de Israel, porque como dice Ilian Papé, historiador israelí, que por denunciar los crímenes genocidas ha sido expulsado al Reino Unido y desde allí ha manifestado en recurrentes ocasiones que Israel se caería como un castillo de naipes sin el apoyo del imperialismo norteamericano, europeo y todos los gobiernos que lo sostienen. Santiago. Sí, Ezequiel, así como vencieron los movimientos de liberación nacional en la India contra el Imperio Británico y en Sudáfrica contra los Boers y demás, eran supuestamente en principio mucho más débiles que sus opresores, y al final, como condición básica, primero hay que resistir, pero luego pudieron avanzar al lanzar una ofensiva y vencer. Así que, ¿por qué no en Palestina, que han demostrado históricamente una firmeza en la resistencia y un espíritu nacional que ojalá tuviéramos en Argentina? Mientras estábamos presos en la cárcel de Ketziot, que es la cárcel de máxima seguridad de Israel, la cárcel de máxima seguridad del mundo que Israel tiene montada sobre el territorio ocupado cerca de las fronteras con Egipto, podíamos conversar con las compañeras y los compañeros. Lo mismo sucedió durante todas las reuniones que teníamos cotidianamente en las embarcaciones, que la necesidad de continuar la pelea hasta triunfar era muy importante, que la flotilla Global Sumut era una expresión de ello. Como nos reunimos en el Salón de las Brigadas Internacionales que lucharon contra el franquismo, o de la misma manera que enfrentamos al nazismo en Alemania, con una expresión máxima fue el gueto de Varsovia, o la gran resistencia del pueblo vietnamita que luego de años y décadas logró vencer al imperialismo norteamericano, es que está planteada la posibilidad efectivamente de triunfar. El punto está en que en cada uno de los países logremos desarrollar una movilización suficiente como para quebrar los pactos de impunidad que todos los gobiernos capitalistas sostienen con Israel. Ese es el sostén definitivo. Pero hay que aclarar aquí que son los gobiernos y no los pueblos los que sostienen al Estado de Israel. Esto se ha visto muy fuertemente en los Estados Unidos, en donde comenzó a surgir un mini Vietnam con las acampadas estudiantiles de hace 2 años y que tuvo su expresión hace poco tiempo en las últimas elecciones a la alcaldía de New York, en donde Soren Madmani, una persona que se dice que forma parte de una organización de la DSA, de los Democratic Socialists of America, y que está a favor del pueblo palestino, que ha manifestado que detendría a Netanyahu si toca suelo neoyorquino,
es una expresión de estas enormes contradicciones, porque el aislamiento extraordinario de Netanyahu ha permitido que, por ejemplo, en New York, la ciudad con mayor población judía fuera de Israel, el 33% del pueblo judío en New York votara en Con Mani, mostrando que este proceso también ha golpeado y ha profundizado la crisis dentro del pueblo judío con el surgimiento de progresivos movimientos de judíos antisionistas que dicen no en nuestro nombre. Por eso que continuar la movilización, a conversar, discutir en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en cada barrio, impulsar la formación de comité de apoyo con el pueblo palestino, coordinadoras o los organismos que se consideren en cada lugar, va a ser una tarea muy importante, porque esto se ha mostrado desde Italia de una manera muy positiva. Una huelga convocada por una pequeña organización gremial logró el acompañamiento del movimiento estudiantil y del conjunto del pueblo de Italia, obligando a las direcciones sindicales tradicionales y burocráticas a tomar medidas concretas, y se realizaron dos huelgas muy importantes. Una mientras navegábamos y otra es que cumplieron la palabra del heroico movimiento obrero, es decir, si tocan a la flotilla, bloqueamos todo, y se realizó una huelga extraordinaria exigiendo nuestra inmediata liberación mientras estábamos detenidos. Esto muestra que hay potencia para luchar y que debemos seguir construyendo estas organizaciones. Y es muy importante lo de los pueblos versus los gobiernos, porque cuando estuvimos en Jordania, en donde fuimos expulsados, muchos nos decían, es lamentable que nosotros, el pueblo jordano, está conformado por el 70% de una población de palestinos que han sido expulsados históricamente, apoyamos a la resistencia del pueblo palestino, pero el gobierno, la monarquía jordana, no hace más que prestar su espacio aéreo para los bombardeos de Israel, funcionando como cómplice, siendo sostén ante la impunidad del nazi-sionismo de Israel. Es que bien como lo planteaba Ilan Pappé, sin la colaboración de Estados Unidos, de Europa, y también sin la ayuda o la neutralidad en algunos casos de algunos países árabes, son 22 países árabes. Palestina podría haber superado esta situación hace muchísimos años. Lamentablemente, intrínsecamente también tienen una situación muy, a veces inexplicable e inentendible. Ezequiel, a propósito de lo que comentabas, que hay que aprovechar todos los espacios para hablar de la causa palestina, para informar, para formar, mañana va a estar esta charla debate en la sede Piñeiro de la Universidad Nacional en Avellaneda. ¿Querés comentarnos un poco de qué se va a tratar y hacer la invitación a nuestros oyentes? Justamente en este sentido, desde que volvimos a Argentina, estamos realizando una serie de charlas, reuniones, conversaciones, o todo lo que esté a nuestro alcance y que sea posible, en acciones para tratar de efectivamente consolidar el apoyo a la lucha del pueblo palestino en Argentina, que desde hace años tiene un comité de apoyo a la lucha del pueblo palestino, que históricamente ha dado enormes peleas en contra del nazi-sionismo y su genocidio, y estaremos junto a las organizaciones estudiantiles de Avellaneda, el Centro de Estudiantes de la UNDAP, realizando el día de mañana una conversación, un conversatorio para intercambiar la experiencia de la Flotilla Global Sumud como expresión de la lucha mundial de los pueblos en apoyo a Palestina, y también buscando coordinar acciones en la actualidad en repudio a esta falsa acuerdo de paz que imponen Trump y los países árabes, porque consideramos que hay que sostener la movilización. Así que estamos recorriendo el país con ese objetivo. Ayer estuvimos en Neuquén, Bariloche, El Bolsón, estuvimos también en Chile, pronto estaremos en Paraguay, con el objetivo de sostener las iniciativas internacionalistas en apoyo al pueblo palestino. Bien, Ezequiel, nosotros que nos preocupa la historia, tratamos de analizar un poco el proceso que es muy anterior a 1948, que arranca en el siglo XIX, con la creación del sionismo, pero a veces ahora se habla de Israel, Estados Unidos y los países de Europa. Hay un país colonial imperial, que fue decisivo en la creación del Estado de Israel, y ese es el Imperio Británico, Reino Unido, Inglaterra, como lo queremos decir. Y ahora constituye a nivel mundial, no solamente ahí, junto a Israel, el principal aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, hay que señalarlo más que nada acá en Argentina, donde sufrimos el despojo de Malvinas, entre otras cosas, nos lo ha escondido también.
Así es, efectivamente, por eso, como te decía anteriormente, Santiago y Cintia, en la pelea de la liberación del pueblo palestino es la lucha del conjunto de los pueblos oprimidos del mundo. De la misma manera que luchamos para que se retire toda la invasión inglesa y todos los kelper de las Malvinas Argentinas para recuperar ese territorio, porque consideramos que hay un plan general del imperialismo norteamericano que se expresa en un mayor saqueo, en una mayor represión para aplicar una política saqueadora, porque buscan imponer ritmos de trabajo en el conjunto de los países semicolonizados que le permitan resolver su crisis histórica del capitalismo, muy profunda y que desde el 2008 en adelante no se han podido recuperar. Es por esto que todo se inscribe en el marco de esta contraofensiva del imperialismo, una contraofensiva contrarrevolucionaria sobre el pueblo del mundo que están sufriendo los países coloniales, semicoloniales y también los países de las ex potencias capitalistas, porque en los países de Europa también hay enormes movilizaciones en repudio al ajuste que aplican todos los gobiernos, como fue la huelga que se realizó en España repudiando los recortes presupuestarios por parte de Macron en Francia, pero también no es solo la contraofensiva del imperialismo, sino que hay una perspectiva de lucha muy importante, porque la movilización en apoyo al pueblo palestino también se inscribe en que los pueblos del mundo hacen rebeliones y revoluciones en contra de las políticas de los gobiernos capitalistas e imperialistas de manera sistemática. Lo vimos claramente en Marruecos y en otros países, en Perú, en la ubicación muy importante de la juventud, o como ahora le llaman la generación Z, que se moviliza de manera constante y consecuente junto con la clase trabajadora para terminar con los gobiernos y los planes de ajuste de los gobiernos. Por eso que es necesaria y está en marcha también una búsqueda de una alternativa que permita a los trabajadores y a los pueblos del mundo vivir sin opresión, sin la explotación del imperialismo capitalista, en un mundo donde podamos ser socialmente iguales, totalmente libres, y es en ese sentido nosotros desde la Unidad Internacional de los Trabajadores y los Trabajadores apoyamos estas movilizaciones, estas luchas en la búsqueda de la unidad de los revolucionarios para terminar con el saqueo, la explotación y el hambre que sostiene sobre los pueblos del mundo el sistema capitalista imperialista. Bueno, por mi parte, Ezequiel, te agradezco mucho. Seguramente volveremos a hablar en otra oportunidad. Bueno, y mucha suerte mañana en la charla y en todo lo que viene en adelante en solidaridad con Palestina, fundamentalmente, que nos necesita a todos, a toda la humanidad, porque también están dando una batalla por toda la humanidad, sin lugar a dudas, enfrentando lo que yo denomino la dictadura mundial del sionismo. Bien, Ezequiel, me interesa mucho el concepto ese que hablaste de la unidad obrera estudiantil que se dio en Italia y después lo replanteaste nuevamente, porque acá eso existió. En el Cordobazo en mayo del 69 era unidad obrera estudiantil. Sin los estudiantes, con los obreros solo no se hubiera hecho, y sin los obreros tampoco, obviamente. Así que esas unidades que trascienden por ahí anquilosamiento. Uno puede pensar que la clase obrera es central, pero el estudiantado, al menos generacionalmente en una época, es un lugar donde de rebelión, de lucha de ideas, de asumir una ideología. Por lo tanto, es interesante más allá de que a veces se le hace críticas a la juventud de la que no es culpable, ¿no? Totalmente, creo que la juventud está mostrando, y más tarde, más temprano que tarde, la juventud en Argentina también demostrará que fue parte de la reforma universitaria, fue parte del Cordobazo, fue parte del 2001, fue parte de las tomas estudiantiles del 2005, del 2018, que desarrolló enormes movilizaciones en Argentina en contra del ajuste de Milei en defensa del presupuesto y las universidades. Es por eso que en este nuevo periodo en donde Milei busca transformar su triunfo electoral en un triunfo político contundente, aplicar una reforma laboral, una reforma judicial, pacta con el imperialismo nuevos acuerdos de colonización y esclavización, es que tenemos que recuperar justamente la unidad del movimiento obrero, la unidad del movimiento estudiantil y del conjunto del pueblo argentino para luchar por una salida de fondo
que sea romper con el Fondo Monetario Internacional para garantizar que todos los recursos de nuestro país vayan a resolver los problemas de la clase trabajadora y del pueblo pobre, y no a llenar las arcas y los bolsillos y las cuentas bancarias de los grandes capitalistas. Esta es la tarea que tenemos en Argentina, y también está muy ligada en que esa movilización debe tener potencia y expresiones políticas concretas en apoyo a la resistencia del pueblo palestino, porque el gobierno de Trump es el gobierno de Milei, y el gobierno de Milei y de Trump es el genocidio nazi sionista en Palestina, y nosotros estamos con el pueblo palestino, estamos de la misma manera que estamos con el pueblo trabajador de Argentina y el conjunto de los países semicoloniales que están siendo fuertemente atacados a través de sus gobiernos, ya sean de derecha, de centro derecha o falso progresismo, bajo mandato del imperialismo norteamericano. Esa es la tarea que tenemos. Gracias por compartir este espacio. Insistimos en la invitación quien quiera participar mañana en la Universidad de Avellaneda, y seguramente nos veremos nuevamente en las calles, y a su disposición para lo que necesiten, porque informar y hacer periodismo del bueno en este escenario en donde Israel ha asesinado a más periodistas que en las 2 guerras mundiales juntas, informar es un acto muy valiente y se los agradecemos. Gran abrazo y mucha coincidencia. Bien, Abrazo grande.